¿Qué es la basura? A pesar de ser un concepto utilizado todos los días, la definición de basura sigue sin quedar tan clara para muchas personas. Se denomina basura a cualquier desperdicio o desecho, residuo o material no deseado o inservible. De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, son aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos que pueden ser susceptibles de ser valorizados. Tomando en cuenta esa definición, se puede señalar que la basura carece de valor económico. Sin embargo, es una afirmación que no es del todo verdadera. Actualmente la basura suele ser acumulada en vertederos o enterrada para que se complete allí el proceso de descomposición, creando la menor afectación al entorno. Sin embargo, debido al largo tiempo que puede tardar en descomponerse ciertos elementos, en los últimos años se ha avanzado en fomentar el concepto de las 3 R's. ¿Cómo se clasifica la basura? En función de sus características, la basura se clasifica en 3 grandes grupos de residuos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? La basura de residuos sólidos urbanos es aquella que se genera en las casas como resultado de la actividad misma y de la eliminación de los materiales que se utilizan en estas actividades domésticas. Del mismo modo, estos residuos son aquellos que provienen de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, además de los resultantes de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole. ¿Qué es la basura de residuos de manejo especial? La basura de residuos de manejo especial están definidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos como los generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o peligrosos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. ¿Qué son los residuos peligrosos? Son aquellos residuos que, una vez finalizada la vida útil, se convierten en desechos que ponen en riesgo la salud de las personas o pueden causar daños al medio ambiente. Entre estos desechos se encuentran los residuos peligrosos, definidos como aquellos que poseen alguna de las características CRETIT que les confieren peligrosidad: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o ser biológico infecciosos, así como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados. Ejemplo de estos son el material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. Clasificación de la basura según su composición. Residuo orgánico es todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, residuos de comida, hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. Residuo inorgánico: todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial. Por ejemplo, cartón, plástico, telas sintéticas, etc. Mezcla de residuos. En el sentido más amplio del término, se refiere a todos los desechos de residuos mezclados, que es el resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos. En la mayoría de los países se producen residuos mezclados a partir de restos de comida, envases y cajas diversas. Un problema es el de los residuos compuestos de materiales orgánicos que no pueden descomponerse por completo, y material inorgánico relacionado con el nitrógeno y por tanto que también forma gases tóxicos. Por ello es importante deshacerse de los residuos generados en el día a día. Debido a los peligros de los residuos mezclados, algunas personas separan los residuos orgánicos de los inorgánicos y los orgánicos los usan para crear compost. Residuo peligroso. Se refiere a todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial, por lo cual debe ser tratado de forma especial. Residuo inerte. Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable,
no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto, de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. Clasificación de las basuras según su origen. Residuos domésticos. Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. Residuos comerciales. Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. Residuo industrial. Residuos resultantes de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial. Residuo hospitalario. Desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. Basura espacial. Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. Residuos de construcción y demolición. Cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de construcción o demolición. En este caso se hace llamar escombros. Plantas de clasificación. La mayoría de los residuos son mezclados, tanto los de origen doméstico como industrial. Pese a que nuestra conciencia ecológica es mayor, sigue habiendo una mayoría que junta todos los residuos en una única bolsa, complicando y encareciendo el reciclaje. Para evitarlo se crearon las plantas de clasificación de residuos. Estas plantas reciben todo tipo de residuos mezclados y mediante procesos mecánicos y manuales logran separar los residuos según el tipo. Las principales fracciones separadas son papel y cartón, plásticos, maderas, metales férreos y no férreos,